Este vídeo ha sido votado por mis mecenas en Patreon. Bien, hoy voy a hacer un vídeo un poco distinto. Como podéis ver, estoy en mi puto cuarto con una pantalla verde detrás. Pero si tengo la pantalla verde detrás es por un buen motivo, y es que hoy vamos a viajar muchísimo, así que tengo que dejaros claro dónde estamos en todo momento para que no se pierda nadie, ¿vale? Y es que hoy quiero hablar de algo bastante grave, pero tranquilos, que nos pasa a todos. Y es que cuando oímos civilizaciones antiguas pensamos en Roma, en Grecia, en China, en los incas, pero ¿por qué oímos civilización y nunca pensamos en África? Por racismo. Gracias por venir. Like, comment, share, subscribe, dad a la campanita, ya sabéis. Bien, vale, voy a hacer mi trabajo. Bien, a lo mejor has visto algún meme como estos. Memes que obviamente lo que vienen a querer decir es: soy gilipollas y no sé nada de historia. Y aparte de esto, creo que la gente negra es inferior, pero tengo que esconderlo debajo de 4 capas de ironía, porque si no me llamarán racista y tendré que llorar y decir que vivimos bajo la dictadura de lo políticamente correcto. Estos memes obviamente son la versión más racista, provocativa, si quieres llamarlo así, de una idea que lamentablemente tenemos muy extendida por Europa, incluso entre quienes no nos consideramos racistas. La idea de que la civilización, el progreso y los inventos son algo que asociamos únicamente a la historia de Europa. Y si eso, a la de los asiáticos, pero los asiáticos de esta parte del mundo concretamente. Esta idea hoy día no viene necesariamente de una maldad, sino de una desinformación. Y es que esta idea de que el continente africano es más primitivo o que ha sido subdesarrollado a lo largo de toda su historia viene en realidad de cómo los europeos empezaron a mostrar el África subsahariana a partir de la Edad Moderna, cuando tuvieron que empezar a buscar una justificación moral primero para la esclavización de los africanos y después en el siglo XIX para la conquista, colonización y extracción de recursos de todo el continente africano. Estas narrativas que justificaban la violencia contra los africanos, por supuesto, tuvieron sus ramificaciones más claras en, por ejemplo, los regímenes de apartheid, las masacres o el racismo científico. Pero es una narrativa tan perversa que incluso sin darnos cuenta hemos absorbido algunas partes de ese discurso, como por ejemplo que en África no había civilización. Pensamos que si no sabemos nada de lo que pasó en el continente africano hasta hace 500 años, cuando se nos ocurrió hacerles una visita para llevarnos esclavos y presentarles a Jesucristo, debe ser porque tampoco estaba ocurriendo nada muy interesante por ahí, ¿no? La única civilización africana de la que sabemos y se nos enseña algo es Egipto, y esa está tan arriba que, bueno, realmente es más mediterránea que africana, ¿no? Yo sé que alguna gente a lo mejor estará decepcionada porque para este vídeo no me he disfrazado, pero es que o me disfrazaba de colonizador europeo o me disfrazaba de otra cosa de la que claramente no me voy a disfrazar. No soy tu cara, me suena. Así que hoy quiero hablaros de cómo efectivamente África no solo tiene una larguísima historia, también ha tenido muchas contribuciones de las que podemos aprender y que a los historiadores y arqueólogos nos continúan sorprendiendo. No voy a hablar de Egipto porque de eso sabemos suficiente. No todo va a ser hombre así. En su lugar me voy a centrar en el África subsahariana. Voy a intentar no poner mucho la canción de Toto en este vídeo porque no sé si es racista, pero desde luego es un tópico. Y yo prefiero huir de los tópicos. Y además, como África es un continente enorme y contar toda su historia sería... ¿tenéis 10 horas? Vamos, estamos hablando de muchas culturas muy distintas a lo largo de milenios. A nadie se le ocurriría hablar de historia de Europa como un todo único y ser capaz de cubrirlo en un único vídeo. Pues voy a centrarme en 5 mitos de la historia de África que hay que desmontar, en las cosas de la historia africana que más han confundido a los historiadores europeos cuando empezaron a investigarse. Pero vamos, que ya os voy adelantando que si estas cosas nos han sorprendido es más por estos prejuicios que tenemos y la idea de que si alguien con melanina construyó algo debió de ser con la ayuda de aliens. Pero antes de desbancar mitos africanos, es hora de desbancaros el mayor mito de todos, y es que Internet no puede ser un lugar seguro. Porque Internet es segurísimo si cuentas con nuestro sponsor de hoy, NordVPN. Bien, yo sé que tú ya sabes lo que es una VPN, y no eres nuevo en Internet, pero ¿qué te ofrece NordVPN que no te ofrecen otras VPNs? Primero, NordVPN te permite cambiar tu localización por más de 60 países para acceder a los catálogos de series, películas y videojuegos que a lo mejor no están disponibles en tu país. Yo llevo utilizando NordVPN 4 años y no sé cuánto dinero me he ahorrado ya, pues simplemente utilizando sus servicios en vez de contratar otra red de streaming para poder ver una serie que ya está en el catálogo de Netflix, pero en Canadá o en Estados Unidos. Además, mi trabajo suele llevar mucha investigación y hay veces que para acceder a ciertos materiales necesito... digamos, ir a zonas del internet donde soy más vulnerable. Que no quiero maduras interesantes en mi zona, o incluso donde la propia página web no tiene una conexión segura. Y para mí eso ya no es un problema gracias a NordVPN, que me permite añadir una capa adicional de encriptación para que a nadie se le ocurra robarme datos o incluso meterme alguna cosa no deseada.
en el ordenador. Con NordVPN no te llegarán las maduras interesantes en tu zona porque ni siquiera sabrán cuál es tu zona. Y lo mismo se aplica si te conectas a redes públicas, en cafeterías o en bibliotecas. NordVPN es la forma más sencilla y barata de proteger tu conexión con un solo clic. Así que si quieres protegerte, los amigos de NordVPN ofrecen 2 años con un 69% de descuento si usas el código de descuento PutoMikelVPN. Con este código obtendrás 4 meses gratis, además de 2 años en los que por solo 2,88 euros al mes vas a poder navegar seguro y abrirte a los catálogos de todo el mundo. Porque NordVPN es súper fácil de utilizar en tu móvil, tu tablet, tu ordenador, tu televisor. Y si usas el código que voy a dejar en la caja de descripción, tienes 30 días para probar NordVPN sin ningún tipo de compromiso. Y si no te gusta, te devuelven el dinero. Así que ya sabes, dale al enlace para empezar a probar cómo se siente esto de tener libertad absoluta en internet. Muchas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo y a vosotros por darle al enlace y ayudarles a que me sigan ayudando. Y ahora, empecemos a desbancar mitos. El primer mito. África se desarrolló mucho más tarde que el resto del mundo. Bueno, pues no. Hay que empezar matizando que eso del desarrollo lo solemos decir en base a unos parámetros y unos criterios muy concretos y que usamos para comparar una sociedad o una historia con la nuestra propia. Así que cuando marcamos nosotros el baremo con nuestros propios criterios, pues el resultado siempre va a estar sesgado. Si somos nosotros los que ponemos la vara de medir, siempre vamos a ser nosotros los que estamos más adelantados. Pero aún así, la historia de África llegó a muchas cosas mucho antes. Por ejemplo, tenemos cerámica de hace 12.000 años en el Valle de Unjogó, en Mali, unos 3.000 años antes que en Mesopotamia. Por cierto, pido disculpas de antemano a todos los nombres que voy a pronunciar fatal. Aunque tal vez el caso más claro de innovación africana es el metal. No ese, este. Bien, la edad de los metales normalmente se cuenta que empezó en torno al 5000 a.C. con la metalurgia de cobre y luego del bronce, que es cobre más estaño, y finalmente el hierro, que aunque es mucho más abundante y más resistente, requiere de temperaturas mayores. Así es como empezó la metalurgia en Oriente Medio y luego en Europa y en Asia. Pero entonces llega África y se pasa todo esto por el forro y dice: ¿para qué voy a practicar con cobre y bronce si puedo directamente dedicarme al hierro? Trae para acá ese horno, bebé. Básicamente África encontró un bug para darle la vuelta a todo el árbol tecnológico del civilización. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, muchos arqueólogos se preguntaban cómo había llegado la metalurgia del hierro a África, que era lo que se encontraban cuando estaban excavando. Y sus ideas siempre eran que, bueno, pues a lo mejor lo había traído algún comerciante árabe o los romanos. Y resulta que no, la metalurgia del hierro se desarrolló en África hace unos 5000 o 4500 años, por lo menos unos 1000 años antes que la primera metalurgia del hierro en Europa o Mesopotamia. Si me abanico con este abanico amarillo, ¿qué pasa? Esta primera metalurgia del hierro africana tuvo varios centros y se han encontrado evidencias en Leja, en Nigeria, en Chireuma, en Níger, o en Decapasangware, en Togo, todas anteriores a la metalurgia del hierro en el resto del mundo. Este conocimiento del hierro empezó en el África occidental y se expandió por el resto del África subsahariana a través de migraciones como la migración de los pueblos bantúes hacia el este y el sur de África. Esta migración de los pueblos bantúes fue posiblemente motivada por algún cambio en el clima y fue posible gracias a que tenían una ventaja tecnológica, el conocimiento de las armas de hierro, y los bantúes expandieron por el este y el sur de África, dando lugar a la mayoría de lenguas africanas que hoy en día son de origen bantú, igual que la mayoría de lenguas europeas son de origen indoeuropeo. Y volviendo al hierro, ¿cómo consiguieron trabajarlo si nadie más podía? La primera metalurgia del hierro se hacía no fundiendo el hierro, sino fundiendo las impurezas, porque la temperatura de fundido del hierro es muy alta, de unos 1538 grados centígrados. Básicamente, cuando tú quieres obtener un metal, tienes un mineral natural llamado mena, que tiene un gran componente de ese mineral, pero también tiene un montón de componentes que no te sirven de nada, así que quieres separar el mineral, en este caso el hierro, del resto. Calientas la piedra, apartas las impurezas que forman lo que se llama una escoria y te quedas con un bloque de hierro. Luego coges ese bloque de hierro, lo calientas y lo martilleas o lo forjas para darle la forma que tienes y hacerte pues espadas toguapas, arados o lo que sea. Así que al igual que en todas partes, la metalurgia en África tuvo un proceso largo de ensayo y acierto para, por ejemplo, saber cómo hacer hornos más efectivos o de dónde sacar las menas de hierro. Básicamente un método científico. Estas cosas no las descubrieron con magia o por casualidad. Y en África se inventó uno de los hornos más efectivos para la metalurgia, el horno de corriente natural. Si tú vas a Europa en la Edad Media, normalmente para calentar los hornos lo que se hacía era follar, es decir, soplar con el fuelle. Y los fuelles más grandes que hacían falta para alcanzar las temperaturas necesarias para trabajar el hierro no podían follarse a mano, así que se usaban cosas como las corrientes de agua. Técnicamente no es lenguaje, eso es. Así que en zonas con menos ríos o donde los ríos no corrían con tanta fuerza, como en el África occidental, a la gente se le ocurrió algo más práctico: el efecto chimenea. De repente me toca explicar cosas de física ni que fuese yo Quantum Fracture. A ver, el efecto chimenea. Básicamente, dentro de una chimenea la densidad del aire es menor por las diferencias de humedad y temperatura
temperatura del aire. Esto crea una corriente, mayor o menor y en una dirección u otra dependiendo de la temperatura del aire. Así que lo que hicieron fue crear chimeneas con agujeros en la base para que el aire que salía del horno por arriba crease una corriente que traía aún más aire dentro del horno, avivando la llama sin necesidad de follar. Con el fuelle, quiero decir. Ya paró. Estos hornos aparecieron por primera vez en Burkina Faso en el siglo VIII después de Cristo, y su uso se extendió pronto desde Senegal hasta Sudán y desde el sur de Tanzania hasta el norte de Zimbabue. Y el conocimiento de este principio físico permitía trabajar el metal con una estructura simple, ahorrando en mano de obra. O sea, para que lo tengáis en cuenta, este efecto chimenea es el que hoy en día está de moda para construir casas con fachadas que se ventilan solas. Y es lo que se te vende como arquitectura del siglo XXI y como un redescubrimiento de tecnología primitiva, pero... primitiva no, esta tecnología demuestra un conocimiento de física bastante importante. Lo que pasa es que como viene de otro sitio y se hacía antes, no podemos llamarlo tecnología secas, porque es exótica. El segundo mito: no existen civilizaciones africanas, excepto Egipto. A ver, el concepto de civilización tiene sus problemas. Primero, porque a veces metemos grupos muy distintos dentro de una misma etiqueta, y por ejemplo hablamos de Mesopotamia o de la antigua Grecia como una civilización, en lugar de como muchos estados que se pelearon entre ellos continuamente. El segundo problema es que cuando decimos civilización lo medimos por parámetros muy concretos como avances tecnológicos o la construcción de grandes monumentos en piedra. Y esto puede hacernos pensar que unas sociedades importan y valen más que otras. Por ejemplo, si pensamos en la América precolombina, nos fijaremos en los incas, los mayas y los aztecas porque son una civilización y construyeron cosas con piedra, pero no hablaremos de los iroqueses o los indios de las praderas. Pero el tema del concepto civilización es muy largo y no me quiero enrollar, para variar. Así que, ¿qué entendemos como civilización? Para simplificarlo mucho, una civilización sería una sociedad compleja, esto quiere decir que tiene estratos sociales y en lo más alto hay gente que manda, y esta gente que manda además forma una organización política que podríamos llamar Estado, con ciudades, impuestos y sostenida con cosas como agricultura, irrigación, además de formas de representación y comunicación que no son orales, como pueden ser la escritura, pero también pues los monumentos, los palacios, esculturas o la moneda. Básicamente hay gente que manda y los que mandan usan objetos y edificios para extender su presencia y dejar claro que sí, que mandan ellos y que aunque nunca los hayas visto, no hayas conversado con ellos, no los conozcas, tienes que obedecerles. Y tal vez el monumento de piedra más impresionante de todo el África subsahariana es el Gran Zimbabue. Las ruinas de una ciudad de piedra datada entre los siglos 9 y 15, es decir, lo que para nosotros sería la Edad Media. Esta ciudad era la capital del reino de Zimbabue, establecido por los Shona, un pueblo bantú, y en su mayor apogeo la ciudad tuvo unos 18.000 habitantes, que hoy día no nos suena mucho, pero para la época era mucho. Y por cierto, Zimbabue, de donde saca el país moderno su nombre, quiere decir gran casa de piedra en lengua Shona, así que llamar a este sitio Gran Zimbabue es como llamarlo gran casa de piedra. Un poco repetitivo si me preguntas. Este reino, que llegó a controlar la zona entre el río Zambeze y el Mazogwe, controlaba el comercio de marfil y de oro desde el interior hasta el Océano Índico, a través de donde comerciaba con Arabia, la India y Asia. Ahora bien, el reino colapsó básicamente porque un miembro de la familia real de Zimbabue viajó al norte buscando sal, derrotó a los Tonga y Tabara y estableció ahí su propio reino, el reino de Mutapa. Y ese reino sucursal fue tan exitoso que absorbió todo el comercio del Índico y Zimbabue decayó en menos de una generación. Muerte por franquicia, si es que en esto se han adelantado hasta a Disney. Y cuando unos 150 años después los viajeros europeos se encontraron con las ruinas de Zimbabue, con murallas y torres de piedra, empezaron las teorías más locas. Los primeros en llegar fueron los portugueses y el explorador João de Barros escribió una descripción que le contaron unos mercaderes swahili donde dice: ¿de quién y cómo construyeron estos edificios? Pues la gente de la tierra es ignorante del arte de escribir. No hay registro, pero dicen ser obra del diablo. Lo construyó el diablo, lo construyeron aliens del siglo XVII. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esto Barros lo dice porque se lo han dicho unos mercaderes swahili a los que él llama moros, o sea que esto es un poco como el teléfono escacharrado. Pero no os preocupéis que aquí no terminan las teorías locas, porque estas ruinas fueron redescubiertas 3 siglos después, en el apogeo del colonialismo europeo en África, y entonces es cuando explicar las ruinas del Gran Zimbabue se convierte en un reto, porque ¿cómo iba gente así de primitiva a haber construido unas ruinas así? El explorador alemán Karl Mauch, por ejemplo, pensaba que esto tenía que ser un resto histórico del relato bíblico de Salomón y la reina de Saba, y que esta ciudad había sido construida por la flota del rey Salomón, que había viajado desde Israel
hasta el sur de África. Debe ser que no tenía nada mejor que hacer Salomón que construirse el palacio de verano a 5000 kilómetros. Otros exploradores como Carl Peters argumentaban que esto eran los restos de expediciones mineras y comerciales egipcias para sacar oro y cobre y que esta zona era como una especie de El Dorado africano. El europeo menos racista cuando ve 4 muros construidos en un país no blanco, señoras y señores. Pero igualmente tenemos otros tantos ejemplos de monumentos que fueron construidos por civilizaciones, como por ejemplo las iglesias de la Libela en Etiopía, la gran arquitectura en barro en Tombuctú, construida por el Imperio Mali, las pirámides de Meroe del reino de Kush. La historia de África está llena de estados estratificados con una élite mandando, como el reino de Benín o el reino de Kanem-Bornu, que duró más de 1000 años y que llegó a estar poblado por más de 10 millones de personas. El reino del Congo, el reino de Songhai o el reino de Etiopía. Repito, no necesitas una civilización para ser válido a nivel histórico, o sea... ¿Qué coño quiere decir eso? Tu jefatura tribal es válida. Y ver la historia únicamente en términos de civilizaciones es problemático y da para otro vídeo. Pero es que incluso aquí se equivocan. Bien, el tercer mito. África siempre ha sido pobre. Bien, esto es ridículo por muchas razones. La primera es que, como ya he dicho, hubo sociedades con desigualdades, con clases más ricas que otras y con aristocracia. La gente se piensa que porque mucha de la arquitectura de estos estados seguía siendo de madera y no de piedra, eran pobres. De hecho, en esos memes que te quieren decir, es que África era pobre y era atrasada, lo que te sacan son chozas. Y bueno, ya he puesto ejemplos de arquitectura que sí que está hecha en piedra, pero es que también tenemos arquitectura en madera y en adobe, que es igualmente impresionante, porque la cosa de la arquitectura es que se adapta a los materiales disponibles y al clima de la zona. Y sí, la arquitectura en piedra no es tan frecuente en algunas zonas, sobre todo en África Occidental, por falta de materiales y porque para el clima era mucho más conveniente, por ejemplo, construir en adobe. Pero igualmente... ¿cómo te crees que era la mayoría de casas en Europa hasta hace 150 años? Porque te aseguro que no estaban hechas en piedra. Pero bueno, si vamos a hablar de pobreza y de miseria, hablemos. A lo mejor habéis oído hablar del Imperio de Mali, que se desarrolló entre el siglo XIII y el XVI. Mali controlaba esta zona de aquí, lo que quiere decir que tenía acceso a minas de oro sin conocimiento. Además de la riqueza que conseguía el reino a través del comercio transsahariano. Este comercio era de oro, marfil, sal, especias y esclavos y comunicaba el África subsahariana con el Mediterráneo y Europa, e hizo que surgieran auténticas ciudades en el desierto como Sijilmasa en Marruecos o Agadez en Níger. Este comercio también permitió que llegasen nuevas religiones como el Islam al sur del Sáhara. Por ejemplo, encontramos lápidas y estelas funerarias en piedra producidas en Al-Ándalus que llegan hasta Mali. En mi opinión, un poco overkill el traerte una lápida de 100 kilos cruzando 4000 kilómetros por el desierto como si eso fuese el París-Dakar. Bien, pues todo este comercio ayudó a que surgieran estados más centralizados como el Imperio de Mali. Y el gobernante más famoso del Imperio de Mali, Mansa Musa, fue uno de los hombres más ricos de la historia. Mansa significa rey de reyes, que podríamos traducir como emperador. Y este señor era tan rico que después de convertirse al Islam decidió hacer el peregrinaje a la Meca y en su peregrinaje pasó por Egipto y regaló tanto oro a los pobres y su séquito, se gastó tanto oro que el oro se devaluó en el sultanato de Egipto y hubo una hiperinflación. O sea, ¿tú sabes lo rico que tienes que ser para tú mismo, en un único viaje, devaluar la moneda de todo un país? Por cierto, durante este viaje, Musa también cuenta como un Mansa anterior a él mandó 2 expediciones de barcos a cruzar el océano Atlántico. La primera expedición contaba con 200 barcos de los que solo volvió uno, así que ordenó otra expedición con 2000 barcos que nunca más se volvieron a ver. Así que esto ha llevado a algunos a pensar que a lo mejor también los de Mali llegaron a América antes que Colón, aunque siendo que las cifras suenan un poco exageradas y que la única prueba es esta historia que recoge un cronista árabe al que supuestamente se la cuenta Musa durante su peregrinación, pues puede ser que el señor estuviese simplemente fardando un poco. Pero lo mismo decían de los viajes vikingos a Canadá, así que, yo qué sé, a lo mejor los arqueólogos encuentran algún yacimiento Mali en la costa de Brasil en el futuro. Otra región de África que fue muy rica y precisamente porque no eran una serie de chozas aisladas del mundo, sino porque eran parte de la economía y el comercio global, fue la costa Swahili. Entre los siglos XI y XV en la costa Swahili se desarrollaron una serie de ciudades-estado que comerciaban con seda, vidrio y cerámica a través del Océano Índico. Estas ciudades-estado son conocidas como las ciudades de piedra porque hacían impresionantes casas y edificios públicos en piedra. Y estas enormes casas de piedra no eran solo viviendas, también eran instituciones públicas para el comercio y la discusión de asuntos políticos que afectaban a toda la ciudad. Y este comercio a través del océano les llevaba desde Arabia hasta China. Los arqueólogos en Kenia han encontrado grandes cantidades de cerámicas chinas datadas del siglo IX
o loza y gres china del siglo XIII. Y diréis, ¿pero por qué se traía la cerámica de tan lejos? Bueno, pues es que esta cerámica era una forma que tenían los comerciantes más ricos y los mandamases de estas ciudades-estado de enseñar la riqueza y poder que tenían a través de, pues, enseñársela a los invitados en enormes banquetes. ¿No te ha pasado alguna vez que te invita un amigo a cenar en su casa y dices: ¡qué platos tan bonitos! Y tu amigo te dice: gracias, los compré en Ikea, porque los dos sois más pobres que las ratas? Bueno, pues esto es como eso, pero con dinero. En Europa la cerámica china se pondrá muy de moda a partir del siglo XV precisamente por eso mismo, porque se convirtió en una forma que tenían los más ricos de demostrar su poder y estatus porque tenían una vajilla exótica. Pero es que ese uso político de la cerámica china lo encontramos en Kenia mucho antes, porque ya tenían un comercio estable con China. Porque como seres humanos lo que más nos une es querer fardar de la vajilla top guapa que hemos pillado en la otra punta del mundo. El cuarto mito: todo en África han sido tribus y chozas. Bueno, creo que ya he hablado suficiente de que efectivamente hubo estados, hubo reinos, hubo emperadores, todo eso. Pero me parece más importante resaltar que en la historia de África también encontramos formas muy variadas de gobierno, incluso cuando estamos hablando de reinos. En Europa, si pensamos en historia, pensamos en emperadores, pensamos en reyes, feudalismo y herencia de padres a hijos. Pero mirando a África, tenemos reinos con formas de organización muy distintas. Por ejemplo, muchos reinos, como el de Ghana o el reino de Meroe, tuvieron un sistema de herencia matrilineal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los títulos y las tierras no se pasan de padre a hijo, como en las monarquías europeas, sino a través de las mujeres de la familia, así que quien hereda no es el hijo del rey, sino el hijo de la hermana del rey. De esta forma estás 100% seguro de que el hijo pertenece a esa línea de sangre y te quitas, pues, un montón de cuidados, como yo que sé, que si la reina tiene amantes, que si adulterio, que si de quién es el hijo, cosas que por supuesto nunca han provocado ningún tipo de problema en la historia de Europa. Y en algunos casos no era solo la línea sucesoria, sino que esa hermana del rey también tenía un papel político muy importante, como por ejemplo en el reino de Kush, donde la hermana del rey recibía el título de Kandake, que tenía sus propias tierras y su propia corte, y actuaba como regente cuando el rey no podía gobernar, bien porque fuera demasiado joven o por enfermedad. Y si estos relieves que estáis viendo por aquí o por donde los ponga el Mikel de la edición os parecen como muy egipcios, estáis en lo cierto, porque el reino de Kush era parte de Nubia, que anteriormente había sido conquistado por los egipcios hasta que los nubios se rebelaron y luego conquistaron todo Egipcio, dando lugar a la dinastía nubia. Pero los egipcios se rebelaron, acabaron con la dinastía y los nubios se quedaron con su propio reino al sur de la primera catarata del Nilo. Y conocemos de al menos 10 candaques históricas que gobernaron como reinas en pleno derecho entre el siglo III a.C. y el siglo IV después de Cristo, más o menos coincidiendo con el apogeo de Roma. Una de estas candaques, Amanirenas, lideró el ejército contra las legiones romanas de Augusto, que estaba intentando conquistar Kush con muy poco éxito. O sea, yo sé que si hoy hicieran una serie o una película sobre la reina Amanirenas y cómo derrotó al ejército romano de Augusto, lo llamarían como una fantasía woke, pero no, esto de una reina guerrera africana está en las fuentes históricas. Están los woke queriendo wokeizar a Heródoto. La cosa es que varias fuentes griegas y latinas nos hablaban de Kush y nos hablaban de sus reinas que en algunas ocasiones tomaban las armas. Pero, para sorpresa de nadie, muchos historiadores creían que esto eran invenciones para hablar de mujeres guerreras en reinos exóticos, como ocurría con las amazonas o las valquirias. Pero ahora que empezamos a saber más de la escritura meroítica, estamos viendo que sí, estas reinas, estas mujeres africanas con poder y con roles incluso militares, existieron. ¡Sorpresa! También tenemos reinos donde el heredero no se determinaba por vía paterna, sino que era elegido por el anterior rey de entre todos los miembros de su familia. Por ejemplo, en el reino de Congo, el rey, o Manicongo, elegía quién le iba a suceder, normalmente de entre su familia, algo que por supuesto siempre salía bien, todo el mundo aceptaba y no provocaba enfrentamientos entre distintas facciones dignos de su propia serie Los Juego de Tronos. ¡Por supuesto! También contamos con otros reinos con estructuras parecidas al Sacro Imperio Romano, como por ejemplo el reino de Benín, donde el Oba, es decir, el rey, no era un cargo hereditario, sino elegido por un consejo tribal que estaba formado por los cabezas de cada familia, exactamente igual que con las familias nobles europeas, pero lo llamamos tribal porque razones. Este reino de Benín, por cierto, duró 700 años hasta que llegaron los ingleses y fingieron un ataque para justificar una invasión y llevarse antigüedades al Museo Británico, para variar. Lo que se llevaron sobre todo fueron los famosos bronces de Benín, de los que ya hablé en mi vídeo sobre el Museo Británico. Y estos bronces, junto con todo el arte africano que llegó a Europa, inspiró movimientos artísticos como el cubismo. Y aparte de las formas de gobierno, podemos hablar de las religiones, porque aunque pensamos que en África todo era animismo hasta que llegaron los europeos y trajeron el cristianismo,
Tampoco es así. África siempre tuvo una gran riqueza de religiones y cultos antes de la colonización europea. Hubo reinos con un culto animista como el reino de Ghana, que duró 1000 años, aunque poco a poco, a través del comercio por el Sahara, el Islam fue llegando hasta hacerse mayoritario en el siglo XI y la religión tradicional pasó a un segundo plano. ¿Qué se le va a hacer? A veces se gana y a veces se pierde. Pero no solo el Islam se expandió por África, el cristianismo también llegó a África siglos antes que la colonización europea, con reinos cristianos africanos como el reino de Aksum en Etiopía y el Cuerno de África, donde había constantes peleas entre reinos cristianos, reinos islámicos y es posible que incluso un reino judío. Este es el reino de Sinien o Beta Israel, que aún a día de hoy no sabemos si existió de verdad o era una paja mental del viajero sefardí Benjamín de Tudela, que viajó desde la península ibérica hasta esa zona en el siglo XII. Y es que esta es la cosa, África tiene una historia riquísima, pero en la mayoría de casos es que no la hemos investigado lo suficiente. Aún así, sabemos de comunidades judías y cristianas en África desde por lo menos la antigüedad. Estas comunidades, sobre todo en la zona de Etiopía, quedaron bastante aisladas del resto del mundo judío y cristiano, así que sus formas de cristianismo hoy son muy distintas. Pero es que tampoco todas las religiones nativas al continente africano son animistas. Por ejemplo, ¿os acordáis de los Shona, los que os he comentado antes, los que establecieron el reino de Zimbabue? ¿Esto no es una amenaza? Pues los Shona tienen una religión tradicional monoteísta según la cual todas las cosas fueron creadas por Muari, el dios supremo. Pero este es un dios que vive y se comunica con la gente a través de la naturaleza, un poco como esa idea platónica del demiurgo, un ser o una fuerza que crea todo el universo y lo armoniza. Y hablando de creencias y formas de pensar, vamos con el quinto mito. África no ha tenido una tradición literaria o filosófica. Si pensamos en filósofos y grandes mentes, pensamos en Grecia, en Roma, Alemania. Si eso pensamos que hay otra tradición en China con Confucio, pero no la entendemos muy bien. Fue uno de los que inventó la confusión. Pero nunca pensamos que África tuviera filósofos. Este mito viene, primero, de creer que solo lo que está escrito tiene valor. Muchas culturas africanas se basan en la tradición oral, transferida de padres a hijos, donde se cuentan no solo mitos e historias, sino también la forma de ver el mundo, lo que en antropología llamamos cosmovisión. Por ejemplo, la idea de los ancestros, de cómo tratar el medio natural, etc. Estas filosofías y formas de ver el mundo no son obra de un filósofo, sino de toda una comunidad, y muchas de estas filosofías, como la Yoruba, se han mantenido vivas hasta el siglo XX, cuando muchos filósofos, influidos por esta tradición, han seguido desarrollando esa filosofía, ahora por escrito. Por ejemplo, filósofos yoruba contemporáneos como Obafemi Awólọ́lọ́, Wole Soyinka, Sophie Oluwole. Y en esta filosofía, lejos de simplemente tomar conceptos de la filosofía occidental y adaptarlos al contexto africano, parten de la propia filosofía tradicional yoruba para aplicarla al mundo contemporáneo. Por ejemplo, conceptos como el ori, que podríamos traducir como cabeza, son específicos de la filosofía yoruba. El ori o la cabeza contiene no solo el conocimiento del cuerpo, sino también la intuición y el destino que tiene el propio ser. Así que mientras que en Europa nos estábamos pegando por ver si cuerpo y alma son dos cosas unidas o están separadas, púdrete Descartes, en la filosofía yoruba no había una separación posible. Mi odio a Descartes no es porque sea francés, ¿vale? Es porque yo no considero que se pueda separar la mente de lo material y del cuerpo. O sea, vale, que escribiese de eso en francés lo hace más irritante, no voy a mentir. Pero la tradición oral también se aplica a la transmisión no solo de una forma de pensar, sino también de historias. Por ejemplo, poemas épicos como la epopeya de Sundiata del pueblo mandinga, que cuenta la historia del fundador del imperio de Mali. Y es que al igual que Homero recitaba la Ilíada o los bardos cantaban el cantar del Mio Cid, pues en África occidental los griot, el equivalente a los trovadores o los bardos, contaban la historia de Sundiata y todas estas historias orales en torno a esta figura semi-histórica, semi-mitológica. Algunas de estas historias orales que se cantaban de generación en generación también servían para contar cuáles eran las leyes, como por ejemplo el Kurukan Fuga o Carta de Mandén, un documento oral del siglo XIII que era básicamente la constitución del imperio de Mali, donde se establecía como principio la libertad individual, se declaraban derechos humanos a la vida, a la solidaridad, a la libertad de expresión. Repito, en el siglo XIII, 500 años antes de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano que se firmó durante la Revolución Francesa. Y en el Kurukan Fuga se establecían ya estas ideas de que todo ser humano tiene derechos por el simple hecho de nacer. Aunque bueno, el Kurukan Fuga también establecía la abolición de la esclavitud y digamos que eso en la práctica se siguió haciendo y se siguió esclavizando a gente, sobre todo durante las guerras. Así que, ¿hasta qué punto era algo que se seguía a rajatabla? Es
muy discutible. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nuestra constitución también establece el derecho a la vivienda y aquí estamos. Pero aparte de tradiciones orales, también tenemos filósofos africanos con nombres y apellidos y escuelas de pensamiento que surgieron muchísimo antes de la colonización. Por ejemplo, Kokbarma, un hombre de etnia Wolof del siglo XVI a quien se atribuyen más de 5000 máximas, muchas de ellas contra la tiranía de los Damel, el rey de por entonces. De otros filósofos también tenemos obras escritas, como por ejemplo la obra de Zera Yacob en Etiopía. Una de sus principales obras fue la Hatata o Indagación, donde estudiaba la razón y el principio de la armonía. Para Jacob, todos los seres humanos habían sido creados iguales, y algo era moral o inmoral según si avanzaba o degradaba la armonía del mundo. Y de forma muy parecida a lo que luego harían filósofos ilustrados como Descartes, Zera Yacob hablaba de una divinidad, pero rechazaba cualquier creencia religiosa concreta. De hecho, muchas de sus ideas son bastante similares a ideas que se desarrollarían en la Ilustración europea, aunque no las conozcamos. Por ejemplo, en la propia idea de ilustración, esa idea de que hay que aplicar la razón para entender el mundo. Eso no es algo exclusivo de Europa. Y en algunos conceptos hubo filósofos africanos que se nos adelantaron siglos. Este es Ahmad Baba al-Timbukti, filósofo y escritor musulmán que ya en el siglo XVII estaba escribiendo sobre cómo se estaba creando una asociación entre los africanos negros y los esclavos, y cómo este comercio de esclavos estaba empezando a crear esa idea de raza. Ahmad Baba se adelantó al menos 2 siglos al entender lo que estaba pasando con el comercio transatlántico de esclavos y las consecuencias que eso podía tener para el nacimiento del racismo como una idea ya estructural. Antes de la Edad Moderna, los esclavos podían ser de muchos orígenes étnicos, pero el comercio transatlántico de esclavos creó esta asociación entre esclavitud, servidumbre e inferioridad con lo negro, y esta asociación luego sirvió para justificar la conquista y la colonización de África por los europeos en el siglo XIX. El argumento era un poco circular: los esclavizamos porque decimos que son inferiores, años después que vemos que son solo esclavos decimos que ¿cómo no van a ser inferiores? Necesitamos civilizarles. Y luego años después decimos, pero ¿cómo les vamos a dejar entrar en nuestros países si son unos bárbaros? Y así, y así, y así, y así. Y Ahmad Baba pudo ver esos primeros pasos en el comercio de esclavos africanos y las consecuencias que podía tener a muy largo plazo. Ahora, tengo que matizar y decir que Ahmad Baba no estaba en contra de la esclavitud de por sí, simplemente de que se esclavizase a negros que eran musulmanes. Porque que plantease cosas que se demostrarían después como ciertas no significa que no fuese un hombre de su tiempo. Por supuesto, a partir del siglo XVI, la colonización europea afectaría a toda esta diversidad de culturas, reinos, tradiciones y crearía una diferencia aún mayor entre lo que hoy llamamos el norte y el sur global. Pero si pensamos que África estaba atrasada, que no había nada, no es porque no hubiera nada, sino por nuestros propios prejuicios y desinformación. Porque hace 500 años en Europa necesitaron decirse que esa gente era inferior para justificarse la esclavización y la extracción de recursos. Así que, aunque aquí he tenido que hacer un resumen muy rápido de los greatest hits, espero que esto os ayude a interesaros por la historia africana más allá de Egipto, por favor. Ya vale con tanta momia, tanta pirámide. Y sobre todo que este vídeo os ayude a levantar la mano y que cuando oigáis a alguien a vuestro alrededor insinuar que África siempre ha sido pobre e ignorante o que nunca ha tenido avances, ni filosofía, ni nada, pues podáis decirle ¡cállate la puta boca! Bueno, siento que este vídeo haya sido un poco distinto, lo votaron mis mecenas y quiero agradecerles un montón su apoyo incondicional durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a todos los nombres que estáis desfilando por aquí y también quiero aprovechar para dar las gracias al sponsor de este vídeo, NordVPN, y animaros a que le deis al enlace en la caja de descripción porque con solo dar al enlace ya estáis ayudando muchísimo a que quieran contar conmigo en el futuro para vender sus hermosos jabalíes y que esto siga a flote, la verdad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mis mecenas por votar temas de vídeos tan interesantes y que nunca me plantearía hacer si no fuese porque me lo dicen, y también pues gracias por lo típico, darle al like, dejar un comentario, suscribiros, darle a la campanita, compartir, etc, etc, ya sabéis. ¡Chaito!